Bienvenidos a Equivocarte, el podcast donde justamente hablamos de las equivocaciones, de los errores, de aquello que define el comienzo de nuestra carrera dentro de este medio audiovisual. El día de hoy tenemos de invitado a un director de fotografía llamado Antonio García. Él ha realizado trabajos de videoclips, de televisión, de cine, de cortometrajes, de largometrajes y está hoy aquí para conversar con nosotros. ¿Cómo le va, Antonio? Bienvenido. ¿Cómo están? ¿Cómo van? ¿Cómo está todo? ¿Cómo está esa juventud que quiere aprender a través del error? Excelente, excelente. Justamente eso es lo que queremos y para eso tenemos el día de hoy su presencia para que nos hable de todo lo que fue el inicio de su carrera cinematográfica. Me gustaría comenzar por allí. ¿Qué fue esos primeros pasos? ¿Qué fue lo que lo llevó justamente a terminar dentro del medio audiovisual? Fíjate, yo creo que uno nace con una predisposición o una sensibilidad a manifestarse, ¿no? A manifestarse desde el interno y yo desde chiquito estaba como involucrado. De hecho tenía un amigo que todavía es fotógrafo y en aquel momento teníamos como un grupo musical que era un grupo musical proactivo y yo manejaba la iluminación y ya desde aquel momento estamos hablando que yo tenía como 14 años y ya veníamos involucrados en toda esta dinámica creativa y por una necesidad creo que desde siempre, ¿no? O sea, aunque suene reiterativo y medio ¿cómo se llama? Cliché, creo que sí, que siempre hubo como esa necesidad de expresión. No sé si a lo artístico, no sé si, porque hoy en día, por ejemplo, a mí me apasionan mucho otros temas más allá del cine, pero digamos que dentro del panorama que yo tenía en ese momento de mi vida, las posibilidades de expresión artística eran muy pocas. O sea, no existían casi ninguna. Y yo lo que realmente quería era hacer teatro y en mi familia eso estaba vetado. Eso no era entendible. Entonces, en algún momento se generó, ya yo había, como les digo, había venido trabajando con el grupo musical haciendo la iluminación y era ayudante de fotografía de un amigo mío. Y esto se conjugó con un momento específico en el que por una conexión con un familiar pude entrar como asistente de cámara de prensa en Radio Caracas Televisión en el año 1978. Tenía Renio Tolino un mes de muerto exactamente. Y ahí comenzó, porque yo de ahí entré en el medio y más nunca, iba de 19 a 20 años, y después conecté y más nunca he hecho otra cosa. O sea, no tengo una formación académica como tal, he hecho muchos talleres, he hecho muchas cosas, pero digamos, mi carrera viene como en ese contexto, que además es el contexto de muchísimos profesionales hoy en día reconocidos venezolanos. Yo hoy en día a la gente joven le digo que respeto profundamente el proceso académico, porque creo que es importante que uno tenga un soporte de estructura académica, sobre todo por el tema de los conocimientos que te dan el soporte para después generar los procesos creativos. Eso es fundamental. Pero sí, en mi caso no. En mi caso fue experiencia, y bueno, de allá de los 19, 20 años hasta hoy en día que tengo 63. Eso ha sido un proceso evolutivo de aprendizaje, error, evolución, aprendizaje, error, evolución y bueno, aquí estamos. Otra cosa que te quería preguntar, justamente cuando comenzaste en esos inicios, siempre cuando uno está empezando es normal cometer justamente lo que hablábamos, ¿no? Errores, equivocaciones, que tal vez en el momento nos parecen graves, después son motivo de risa y si se quiere, de comedia dentro de nuestras conversaciones y con los colegas. Quería preguntarte, ¿viviste algo como eso? ¿Algún pelo en tu juventud que te dijeron, cónchale, ¿cómo hiciste esto? ¿Vale? Y después con el tiempo eso te ayudó a cambiar y a crecer. Sí, yo creo que uno de los grandes peligros de este medio es que uno se redimensione desde el ego, ¿no? Y uno apenas tiene la oportunidad de entrar, ya cree que, no sé, uno se redimensiona, se monta en una ilusión extraña y cree que... Y uno tiene que tener mucho cuidado con eso, pero siempre recuerdo
un pasatiempo bien particular, una experiencia bien particular, que fue cuando a mí me regalaron mis primeros 100 pies de película. Yo trabajaba con un señor precisamente en Radio Caracas Televisión, estoy hablando, imagínate, hace muchísimos años, y él me dio una Bolex, que es una cámara de 16 milímetros, y me dijo, te voy a regalar 100 pies para que vayas el domingo a una carrera, y a grabar una carrera en los próceres, me acuerdo. Y fui, y yo estaba, pero siempre subestimé, fui poco humilde, ¿no? Y recuerdo que yo filmé y entonces hacía inventos y yo quería que estuviera un poquito sobreexpuesto y entonces no fui respetuoso de lo que me indicaba el fotómetro de la cámara, del automático de la cámara, sino que comencé como a inventar porque yo quería que tuviera ciertas características y resulta que cuando fuimos al laboratorio todo era blanco, no había nada. Y entonces él se reía porque me decía, bueno, eso te pasó por soberbio, porque si tienes un fotómetro automático que te está dando una indicación técnica porque tú no hiciste caso, porque te pusiste creativo. Le dije, bueno, pero es que yo quería que tuviera una personalidad. Entonces, yo creo que esa búsqueda entre lo que tú quieres que pase y lo que realmente puede pasar en función de las herramientas que tienes es fundamental. Claro, claro. Y a partir de allí, más nunca, obviamente, dejó de desconfiar de... No, bueno, claro, estamos hablando de mil cosas. Estamos hablando de por ejemplo, siempre el principio de mi carrera como director de fotografía fue filmando, haciendo 35 milímetros. Y esta cosa viene siendo como el mismo proceso, ¿no? En el que tú de alguna manera piensas, bueno, me voy a arriesgar un poquito. Lo que pasa es que yo realmente, y no lo mencionaste en la introducción, yo realmente de lo que vivo, ¿verdad? Es de la publicidad. Yo soy fundamentalmente un director de fotografía de publicidad. Y el margen de error dentro de la publicidad termina siendo muy corto. Porque ¿qué pasa? Que cuando a ti te dan una primera oportunidad y tú cometes un error, regularmente no te vuelven a llamar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que uno tiende, y quizás el error sea ese, uno tiende a ser demasiado cuidadoso. Entonces, yo hoy en día pienso que ser demasiado cuidadoso también es arriesgado, porque no te permite desarrollar tu propio entendimiento de los procesos que tú quieres que sucedan. Evidentemente tú siempre tienes una referencia. Entonces tú vas tratando de copiar la referencia que a ti te gusta. A ti te gusta la imagen de una película específica o te gusta un director de fotografía específico y comienzas como a tratar de emular esa forma. Y en ese contexto, pues evidentemente las frustraciones son muchas porque del principio de tratar de parecerse a lograrlo, pasan muchísimas cosas que terminan haciéndose sentir muy mal, pero es como te digo, también está ese otro margen de no error, porque también dependía mi subsistencia de que me volvieran a llamar. Entonces, siempre me moví como en un rango demasiado estricto y después era como fastidioso, ¿no? Tomando en cuenta eso que menciona, de que ha tenido experiencia primordialmente en publicidad, pero también en cine, en videoclips, en televisión, ¿hay alguna de estas que le sea más llamativa o interesante? Fíjate que a mí me está pasando algo muy particular, ¿no? En principio la publicidad te enamora porque digamos, dentro del contexto, no sé si en otros países, por lo menos en Venezuela, digamos que el contexto donde la estética es lo más importante es en la publicidad, ¿no? Y la publicidad te enseña a manejar unos códigos estéticos superiores, es decir, tú tienes que tener una capacidad de respuesta en lo estético absolutamente plus, o sea, no hay un punto intermedio, porque si no empiezas a perder credibilidad y la credibilidad implica otra vez no te llaman, ¿ok? Y eso es fundamental. Por otro lado, yo he hecho cine. Yo acabo de hacer una película hace como 2 semanas, un largometraje muy chévere, pero tengo varias películas, tengo como 5 o 6 películas, ¿no? Exactamente no recuerdo cuántas. El cine a mí me gusta, pero como es tan comprometido con un contexto global, es decir, hay todo un compendio de personajes y actores y dinámicas y cosas y a pesar de que me encanta, si no está muy bien estructurado, se puede hacer muy tedioso
si la película es muy larga, ¿no? Y eso a veces lo más difícil es cuando a ti te entregan un proyecto, cómo tú puedes, ¿verdad?, lograr que, digamos, el soporte que te puedan dar desde la estructura de producción, tú lo puedas, digamos, optimizar de forma de que tú puedas mantener un contexto de realización desde tu perspectiva, desde el primer día hasta el último. ¿Qué pasa muchas veces? Que tú vas viendo cómo la película, en la medida en que se va moviendo, va como disminuyendo su capacidad de respuesta a todo nivel. Entonces, eso tú lo empiezas a sentir en la imagen, ¿no? Y yo siempre me cuido, sobre todo en mi área, de que eso no suceda. Es decir, yo trato de establecer que si a mi producción me dice, mira, tienes esta capacidad, tu capacidad completa es esta, ¿ok? ¿Cómo yo hago desde digamos, con mi equipo, el gaffer y todo mi equipo de cámara, cómo yo hago para que nosotros logremos optimizar esos recursos que puedan ser muchos o puedan ser pocos, para que esos recursos nos lleguen desde el primer plano hasta el último y nos den una continuidad no solamente a nivel visual, sino que también nos den una continuidad a nivel técnico y de respuesta? Es decir, que no es que porque empezamos con una batería de 4 HMI, terminamos con una batería de tungsteno 600, la calidad va a mermar, sino que entonces, ¿cómo tú logras desde el primero hasta el último plano que eso no pase? O sea, que no se te vean las costuras en ese sentido, ¿no? Eso por una parte me pasa con el cine. Los videoclips me parece que son, yo recuerdo la primera vez que a mí me tocó, bueno, yo he hecho videoclip desde siempre. A mí me tocó hacer, por ejemplo, un videoclip estando yo en Televen con Simone, la cantante brasilera, pero televisión es mucho más estructurado. Acuérdense que televisión es una casa donde está todo. Ahí no es que tú construyes, sino que ahí está todo. Entonces, como que el soporte siempre es mucho más consistente. Pero cuando me tocó en esta etapa nueva, hace como 3 años más o menos, me tocó el primer videoclip, que me llama el director, me llama el productor y me llaman a las 7 de la noche y me dice que si nos podemos reunir a las 7:15. Para empezar por ahí, ¿no? Es un poco esa dinámica. Entonces, bueno, ok, yo llegué y voy a la reunión con el director, y el director lo primero que me dice, mira, ¿te llegó la propuesta? Y le digo, mira, no me llegó. Me dice, es que no hay. Esto es ¿cómo llaman ellos? Un freestyle, ¿no? Un freestyle es como una improvisación total. O sea, aquí vamos a ir viendo qué va pasando en la medida que vamos avanzando. De hecho, muchas veces yo hice en ese tramo, hice como 8 videoclips y muchas veces llegábamos al set y ellos todavía no habían terminado de grabar la pieza que se iba a grabar. Cosas así pasaban, ¿no? Pero bueno, era trap, era una cosa bien, que me pareció interesante en un sentido, pero también es muy desgastante en otro, ¿no? Lo interesante de esto es que normalmente en los videoclips se maneja, digamos, recursos bastante considerables, por lo menos en esos, ¿no? Yo trabajo en otros videoclips donde somos 3 nada más y lo hacemos con una camarita chiquitica y a mí me gusta mucho más los resultados. Pero bueno, como yendo en conclusión, ¿no? Cada estructura va teniendo como sus características. Hoy en día, si tú me preguntas, a mí lo que me encantaría, digamos, para cerrar el proceso de mi carrera profesional sería 2 cosas. Hacer hacer documentales, ¿ok? Siento que el cine, en una realidad mundo como la que tenemos, tiene que tener cierto compromiso social, yo siento eso. O sea, claro, es mi inquietud, a lo mejor otros piensan que no. Pero en un mundo como el que estamos viviendo, no asumir una responsabilidad como cineasta para generar, digamos, aunque sea preguntas, aunque sea inquietudes, aunque sea, ¿sabes? Y no tener esa cosita de querer con el medio generar alternativas de diálogo, de respuestas, de lo que tú quieras, eso me parece importante. El documental por un lado. Y lo otro que me encantaría poder hacer, y eso sí sería un proceso mucho más individual, es hacer videoarte. Videoarte comprometido también con la sensibilidad, con lo creativo, pero videoarte puro, es decir, danza, mezclas entre danzas, video, o sea, que tú puedas mezclar, hacer un trabajo multidisciplinario que te dé unas respuestas que vengan además netamente de tu proceso creativo.
Eso sería como lo que yo estoy tratando de construir ahora. Evidentemente, de hecho yo me quedé entrampado con un documental que estaba haciendo de danza Buto. La danza Buto es una danza japonesa bien particular, con unas características que viene, además tiene sus raíces en los procesos de destrucción de la Segunda Guerra Mundial después de los bombardeos de Hiroshima y todas estas cosas. Entonces son unas características bien particulares, y cuando yo estuve en el espectáculo me llamó tanto la atención que me comuniqué con el bailarín y establecimos, y eso está ahí flotando en esta locurita de Convict, ¿no? Ese es uno. Y lo otro es eso, pues yo creo que hay una cosa importante en todas las personas que entramos dentro de este medio. Todas tenemos como una inquietud de decir algo, ¿no? Porque si no, creo que hubiéramos sido abogados, a lo mejor no abogados, porque el abogado siempre es una persona que habla mucho, pero médicos, científicos, matemáticos, no sé, cualquier otra cosa. Yo creo que eso en la evolución, y digamos, es algo que yo le digo por lo menos a las personas jóvenes con las que yo trabajo hoy en día, que es que no sacrifiquen su necesidad creativa en función de la necesidad económica. Yo sé que es muy arriesgado, ¿verdad? Yo sé que es muy complicado de hacer, y sobre todo, por ejemplo, en la realidad venezolana en este momento es muy difícil, pero con los años yo he descubierto que mi necesidad creativa sigue estando ahí, como en un estado embrionario en el que sí, es muy divertido hacer una película, pero es el guión de otro, es muy divertido hacer el videoclip, pero es la música de otro, ¿verdad? Es muy divertido ser especialista en caídas de cerveza y que queden hermosas y que aquello es deslumbrante y apetitoso, pero no es tu creatividad, es la creatividad del otro. Yo creo que si uno, más allá digamos, de la dinámica de subsistencia, logra, ¿verdad?, poder crear su propia plataforma creativa, aunque sea alternativa, es decir, evidentemente tú no vas a empezar a vivir de tu arte, pero yo creo que uno tiene que tener en paralelo un proceso creativo neto, ya sea como productor, ya sea como director de fotografía, ya sea como director dentro de todo el ámbito, y el proceso evidente de sobrevivir, que es tener que ganar dinero para poder pagar la casa, la comida y todo eso. Si uno logra que esos dos procesos se conjuguen, es el ideal, desde mi perspectiva hoy en día. Porque es lo que yo les digo, o sea, yo he tenido experiencia en novelas, yo he tenido experiencia en películas, yo he tenido experiencia, y no es que uno no tiene satisfacciones, yo tengo muchas satisfacciones, pero el proceso interno creativo sigue estando supeditado al proceso de otro, a lo que el otro quiere decir, a lo que el otro siente, a lo que el otro manifiesta, a lo que el otro necesita. Y el proceso de uno se va quedando como entrampado en eso. Entonces, es fundamental, yo creo, para la gente que hace cine y para los jóvenes, sobre todo porque hoy en día hay una cosa que es muy importante, que es que tenemos formatos muy cómodos a los que todos podemos acceder. Y eso nos da una cantidad de posibilidades desde lo individual, desde lo grupal pequeño, podemos ser 3, podemos ser 2. Yo tengo por ejemplo, yo hice un videoclip con un cantante que se llama Horus Tierra, y éramos 3 personas nada más. O sea, el equipo técnico éramos 3. Era el director de fotografía, que era yo, y estaba otro muchacho que era como el que... Y al final los 3 hacíamos cada uno. Pero el resultado creativo a mí me dejó muy contento. Entonces, son cosas que yo hoy en día, si yo tengo que incentivar algo en la juventud hoy en día, es no sacrifiques tu proceso creativo como individuo. Es decir, más allá de que el cine es un proceso colectivo, el ideal es que tú logres, dentro de la actividad que realizas, mantener tu proceso creativo absolutamente activo. Es fundamental. Me parece una reflexión muy importante, sobre todo, como dices, para los nuevos realizadores de esta nueva era digital, podríamos llamarla, ¿no? Justamente también eso quería comentarte. Siendo un fotógrafo, un director de fotografía que ha trabajado en lo que era antes con el fílmico y lo que es ahora el digital, ¿cómo te ha, no sé si afectado será la palabra, creo que más bien es cómo te has adaptado a ese cambio, ya que tú viviste lo que era antes la fotografía y lo que es ahora? Mira, yo amo el digital.
Yo viví procesos súper interesantes porque evidentemente cuando tú haces cine, ¿verdad? Que es un proceso, digamos, mucho más matemático, es decir, ¿matemático en qué sentido? La película es un proceso químico que es absolutamente matemático. Es decir, tú tienes dos stops aquí, o sea, yo, por ejemplo, ustedes están viendo esta imagen, ¿verdad? Yo tengo una cantidad de luz aquí en el lado de este lado de la cara y tengo otra cantidad de luz aquí, ¿verdad? Tengo una luz en el profundo y tengo otra cantidad de luz en este espacio, ¿verdad? Que es la cortina. Todo eso en cine, para que tú logres la composición real de lo que tú quieres ver o de lo que está plasmado, tú tienes que saber qué cantidad de luz tienes aquí, qué cantidad de luz tienes aquí, qué cantidad de luz hay aquí, qué cantidad de luz hay en todo el contexto. En cine eso tú lo mides y es exacto, es decir, lo que te da aquí, lo que te da aquí, lo que te da aquí, lo que te da aquí. Si tú lo intervienes para lograr lo que tú quieres, eso es lo ideal. Y en cine ese resultado es absolutamente matemático, es decir, lo que te da el fotómetro es lo que vas a tener en la película. ¿Qué pasa con el digital? Al principio a mí me costó mucho porque yo en el digital, claro, normalmente cuando tú trabajas profesionalmente, trabajas en formatos que tratan de mantener el rango dinámico lo más abierto posible. RAW, ese tipo de cosas, ¿no? Cada cámara tiene como una estructura distinta. Pero hay un proceso que es súper interesante ahora, en el que uno como director de fotografía tiene la necesidad de estar involucrado, que es el proceso a posterior. Es decir, es como la fotografía digital. O sea, es que están los conservadores que dicen que no, que la foto fija con papel, y entonces, pero yo, incluso haciendo foto fija en papel, con film, descubrí que, por ejemplo, al principio yo tomaba mis fotos y las mandaba a un laboratorio. El laboratorio es un proceso estándar, ¿ok? Ellos tienen 40 rollos y los meten y todos esos tienen un solo lavado, el mismo químico, o sea, todo va estandarizado. Cuando yo descubrí, ¿verdad? Porque yo no tenía la capacidad de revelar, además tampoco lo sabía hacer. Cuando yo descubrí que había una muchacha, fíjate, que hacía revelado, pero que ella le daba la personalidad que ella quería, o sea, al proceso posterior, o sea, no solamente tomar la foto, sino el proceso posterior que implica, el proceso posterior implica a lo mejor quemar áreas un poquito más, implica darle un poco más de contraste, implica darle una personalidad. Hay dos cosas que son fundamentales. Hay una diferencia profunda entre lo que es un registro y una propuesta, ¿verdad? Nosotros estamos en este momento registrando el video de este evento, ¿verdad? Aquí no hay propuesta. Aquí simplemente hay una cosa que es circunstancial. Yo estoy en mi casa, tengo una luz que viene del balcón, tengo un contraste porque de este lado no tengo relleno, tengo el fondo que, bueno, que es cualquier cosa porque, bueno, hay un techo, pero también... Eso es un registro. ¿Cuál es la diferencia entre un registro y una propuesta? Cuando tú comienzas a intervenir, ¿verdad?, el producto final, ¿ok? Cuando tú comienzas a dirigir lo que tú quieres que se vea en función de un discurso específico. ¿Okay? Eso es fundamental, eso es fundamental. ¿Qué pasa con el digital? ¿Y qué pasa con todo lo que tiene que ver con el digital? Que él te da una perspectiva. Hay gente que te dice, yo no toco mis fotos, ¿verdad? Como igual te dirán, yo no toco mi material. Yo respeto la posición de cada quien. A mí me parece que la dimensión creativa que te da a ti, los procesos posteriores como la colorización y toda esa gama de oportunidades de postproducción, de intervenir, de generar colores, de generar una cantidad de cosas, le dan al proceso creativo una dimensión absolutamente rica. Entonces, cuando a mí en un principio me ponían las cámaras digitales, que yo veía que no tenían como esa ni contraste ni colores, y comencé a entender qué era lo que pasaba después a posterior, entonces ya uno empieza a generar un proceso de iluminación y de exposición en función de lo que va a pasar después. Es decir, ya tú estás iluminando para el proceso digital. Cuando tú llevas ese material que tiene un contenido, porque no es que tú construyes, aunque en muchos casos pasa eso, pero ¿cuál es el ideal de un director de fotografía? El ideal de un director de fotografía es llevar en ese material que pareciera que es lineal, que no tiene contrastes, que no tiene nada, hay un contenido que tú se lo estás dando desde los procesos de exposición. Es decir, tú sigues manejando códigos de luz principal, de luz de contraste, de rellenos, de cosas, y esa información, cuando tú la llevas al proceso posterior digital, debería redimensionarse. ¿Ok? Entonces, ¿en qué consiste hoy en día la combinación? Ya, por ejemplo, en cine, en las últimas etapas del cine, había un proceso que se llamaba
el RAM Sintel. ¿El RAM Sintel qué era? El RAM Sintel era que tú metías el negativo, ¿verdad? Lo metías en una máquina, lo digitalizabas y lo colorizabas a posterior. Ese proceso para mí fue siempre encantador. Entonces yo creo que uno no debe ser conservador, uno tiene que ser arriesgado en ese sentido. Y si las posibilidades que te está dando la técnica, que te está dando la tecnología y tus propios procesos, es importante que tú no te limites, porque muchas veces cuando uno hace eso, lo que se está justificando para no generarse a sí mismo un compromiso visual, ¿entiendes? Entonces tú dices, no, yo no toco mis fotos, no, y resulta que a lo mejor no es que no tocas las fotos, sino que no sabes cómo las tocas, ¿entiendes? Ni sabes hacia dónde quieres ir, ni sabes lo que quieres que se vea, ¿entiendes? Yo creo que por eso yo siempre hablo de los procesos creativos, porque es fundamental que tú tengas claro qué es lo que tú quieres ver, más allá de que la caída de la cerveza te quede chévere, más allá de que la película quede bien, más allá de que el resultado convenza a los demás, ¿ok? Más allá de eso, tú como artista, ¿verdad? Porque más allá de lo técnico, ¿verdad? A pesar de que en mi oficio se combinan las dos cosas, es decir, yo soy mitad técnico, mitad creativo, pero yo, Antonio García, es mucho más hacia lo creativo que hacia lo técnico, ¿ok? Entonces, yo creo que uno tiene que ser absolutamente en lo creativo arriesgado, en lo técnico absolutamente disciplinado. Y una cosa tiene que servir para soportar a la otra, para que la otra se redimensione. O sea, es decir, yo lo técnico no me puede amarrar, lo técnico tiene que ser mi soporte para que yo vuele, ¿entiendes? Para que yo tenga esa posibilidad. Y uno tiene un rango de voladura en cada uno de los aspectos, digamos, o en cada una de las áreas que te toca. Porque no todo el mundo, por ejemplo, hace una caída de licor de la misma manera. No todo el mundo filma interiores de la misma manera. ¿Qué hace la diferencia entre un fotógrafo que uno termina reconociendo u otro? Es la personalidad, ¿verdad? Es lo que uno dice, bueno, pero ¿por qué, por ejemplo, Emanuel Lubezki tiene una manera de iluminar a las personas y tiene esa textura en la piel y tiene esas cosas? Eso uno tiene que aprender a reconocerlo. Pero ojo, uno tiene que aprender a reconocerlo no solamente como director de fotografía, uno tiene que aprender a reconocerlo incluso como productor, uno tiene que aprender a reconocer, porque cuando a ti un fotógrafo, y tú eres un productor, a ti un fotógrafo se te hace un pedido, tú deberías entender por qué es ese pedido. O sea, tú deberías entender cuál es la dinámica que el director te está planteando para que él haga ese pedido específico, porque además tú como productor estás cuidando unos recursos. Es decir, ¿por qué este señor me está pidiendo esto? Que a mí me está costando parte de un presupuesto y además un peso importante, ¿no? Hoy en día, afortunadamente, hemos empezado a manejar dinámicas de componer las estructuras de producción en función a lo mejor de la luz natural, y las cámaras de hoy en día tienen una dimensión de sensibilidad importante como para que tú trabajes con un mínimo de iluminación. Eso es otra cosa. Pero en los procesos, digamos, de construcción del discurso tuyo, tú tienes que tener esa posibilidad. La fotografía, hoy en día yo siento que a pesar de que es muy hermosa, a mí me encanta, por ejemplo, yo tengo una cantidad de negativos que estoy tratando de digitalizar porque hay una textura en el material fotográfico, es una cosa como, o sea, yo no sé cómo explicarlo, es como una sensación, es como un sentimiento, ¿no? Eso en el digital está absolutamente redimensionado. Y eso también desdice mucho de que cualquiera agarre una cámara y hace cualquier cosa, ¿ok? Yo aplaudo la democratización de la posibilidad de hacer registro, ¿verdad? Fíjate lo que estoy diciendo. O sea, yo aplaudo la democratización de la posibilidad de hacer registro, pero una cosa es hacer un registro y otra cosa es hacer una propuesta. Yo soy un hombre de propuesta, no de registro, ¿ok? Y además no solamente en el contexto cine, en la vida uno tiene que andar con una propuesta. O sea, uno no puede ser como que, ay, sopló el viento para este lado y yo me voy, ay, sopló el viento para el otro lado y yo me voy. Porque la única forma de construir una personalidad creativa es que tú tengas una propuesta en ti. Que, fíjate, que hablando de los errores, hablando de los golpes, de las frustraciones, de todo eso, eso se va moldeando. Pero eso debería ser, todos los errores, las frustraciones, las equivocaciones, todo debería estar proyectado hacia un proceso de evolución, ¿ok? Yo no soy el mismo director de fotografía hoy que era hace 20 años.
¿ok? Ni creativamente, ni técnicamente, ni a nivel de recursos, ni a nivel de una cantidad de cosas, porque tampoco soy el mismo individuo. Es decir, yo cuando tenía 20 años era una persona, a los 30 era otra, y no es que uno cambia radicalmente, uno evoluciona. Y lo interesante de un artista, ¿verdad? Como es un personaje que respira la vida, ¿verdad? Un artista es una persona que respira la vida, no es una persona que está como encasillada en esquemas, o sea, no es una persona que se levanta todos los días a las 5 de la mañana y todos los días se acuesta a las 6 y todos los días come a la misma hora y no le pasa eso. ¿Okay? Un artista es una persona que de repente está a las 3 de la mañana filmando un plano en plena Avenida Bolívar y está esperando que, no sé, que cambie el semáforo para filmar una secuencia de un segundo. Eso no le pasa a todo el mundo en la vida, ¿entiendes? Entonces, esas opciones que te da el estar en un proceso creativo. A mí la palabra artista me suena cliché, pero yo creo que no hay otra forma de definirlo. Y creo que uno tiene que redimensionar, porque de alguna manera la palabra artista termina asociándose siempre con farándula, ¿ok? Y son dos cosas distintas, ¿ok? O sea, la farándula es otra cosa. Una de las cosas con las que yo nunca comulgué siendo director de fotografía de televisión fue con el contexto de la farándula, ¿ok? Para mí eso siempre fue absolutamente perjudicial en los procesos creativos. Porque además se maneja una dimensión de ego en la que es muy difícil que tú logres que el que está vibrando te permita a ti tener expresiones, sino que soy yo y 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 yo. ¿Ok? Eso, al menos que tú seas un artista individual, no funciona. Y en cine no funciona. ¿Ok? Y en la estructura de realización, sea cine, sea videoclip, eso no funciona. Más allá de que tú estés, evidentemente, dentro del proceso de jerarquías tienes un cargo, pues tú eres el director de fotografía, hay un director general, hay un director de producción, hay un director de arte, todas esas jerarquías funcionan. Pero a nivel operativo, más allá de eso, tú tienes el comando de un equipo que necesita obtener un resultado, pero es en equipo, no eres tú. No, y que es importante porque los realizadores, sobre todo, vamos a poner los directores de fotografía, deben identificarse con lo que somos y con lo que es nuestro lugar de origen, lo que es el Caribe, lo que es esa luz caribeña que tenemos, y poder apropiarse de eso para lo que tú dices, ¿no? Lo que tú sientes con nosotros como país y como realizadores que somos de acá. Antonio, un placer ha sido hablar contigo, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, pero de verdad creo que has dejado reflexiones muy importantes sobre el quehacer de esta profesión que es tan bonita, pero tan dura al mismo tiempo, sobre lo que depara para las nuevas generaciones el hacer aquí, y bueno, sobre todo lo que ha sido tu experiencia, todo lo que has vivido y cómo eso es importante no solo para ti, sino para todos nosotros como realizadores que vivimos en este país y que estamos en este medio. Entonces, completamente agradecido contigo. Bueno, mira, gracias a ustedes. Para mí estos espacios son sanadores, totalmente sanadores, porque me dan esperanza. Más allá de la que yo pueda tener como individuo, me dan la esperanza en que hay todavía por qué seguir echándole pichón a la cosa, ¿no? Y vamos, y desde la institucionalidad en la que ustedes están, yo les digo, sigo estando a disposición, ojalá pueda concretar mi estructura técnica como para poder de verdad comprometerme y que podamos seguir compartiendo espacio. De verdad, muchas gracias a ustedes, muchachos. Que estén bien. Seguro, lo esperamos acá en la Universidad Audiovisual de Venezuela con las puertas abiertas. Bueno, esto fue todo en este capítulo de nuestro podcast Equivocarte. Estuvimos con Antonio García, director de fotografía. Nos seguimos viendo.